Entonces lo primero que debemos revisar es lo que corresponde a la ética aristotélica, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con bioética? En realidad, pues, esto está más relacionado a lo que corresponde al tema de filosofía, ¿no? Pero ha sido motivo de pregunta alguna vez, así que no está de más revisarlo. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista ético, para Aristóteles, él definía las virtudes en dos grupos, en virtudes éticas y virtudes dianoéticas. ¿Ok? Entonces, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Virtudes éticas y virtudes dianoéticas. ¿Por qué? Porque para Aristóteles el fin de toda la vida era la felicidad, ser felices. ¿Y qué significaba ser felices? Significaba ser una persona con virtudes. Eso te convertía en un ser virtuoso. ¿Y un ser virtuoso qué es? El que está en el justo medio. Aristóteles define la felicidad como estar dentro del justo medio, ¿no? Entonces ese es un concepto acuñado pues por Aristóteles, lo que corresponde al justo medio. Bueno, abocándonos a lo que corresponde específicamente a lo que nos interesa a nosotros, que son temas de exámenes, entonces Aristóteles divide las virtudes en éticas y dianoéticas, ¿sí? Las éticas corresponden a aquellas que se ganan por la práctica, ¿sí? Por la costumbre. Es lo que actualmente correspondería a la moral, ¿no? Ya está. Es la costumbre, la práctica diaria, lo que te convierte o lo que te hace generar virtudes éticas. Dentro de estas, la más importante, ¿cuál es? La justicia, ¿sí? La justicia. Entonces no te olvides de esto. Mientras que por otro lado tenemos a las virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas no se generan por costumbre, sino más bien por aprendizaje. Ya está. Entonces, aquí están las virtudes dianoéticas. Las que son generadas a través del aprendizaje. Ahora, dentro de estas virtudes dianoéticas tenemos una importante, que incluso ha sido motivo y pregunta de examen, ¿no? Que corresponde a ¿qué? A la fronesis. Ya está. Ya está. ¿Qué significa fronesis? La fronesis es la sabiduría práctica, o sea, saber cómo hacer cierto procedimiento. Eso es lo que corresponde a la fronesis. Pero no es la única virtud dianoética, ¿no? También tenemos dentro de las virtudes dianoéticas al arte, que Aristóteles le denominó tecné. Tenemos a la sabiduría, que se le denominó sofía, ¿ok? Y a la ciencia, que se le denominó episteme. Listo. Entonces, eso es en cuanto a la ética aristotélica. Pero en líneas generales, cuando hablamos de bioética, como es el tema del día de hoy, lo que estamos estudiando es cuál es la relación del hombre con la ciencia para poder relacionarse con la vida. Básicamente eso es lo que estudiamos dentro de lo que corresponde a bioética, ¿no? La definición. Entonces, esto que les digo lo colocan acá, ¿no? La relación del hombre con la ciencia y su relación con la vida. Y cuando hablamos de deontología, este término corresponde al deber profesional. Deber profesional. Por lo tanto, la deontología no es exclusiva de los médicos. Cuando acabamos la carrera y se hace la ceremonia en el colegio médico, leemos, ¿no? Además de leer, recibimos el código de ética y deontología. Es decir, recibimos un código del deber profesional como médicos, ¿ok? Entonces, la deontología es eso, es el deber profesional como médicos. ¿Qué tenemos que hacer bajo nuestro rol de médicos? No olviden ese concepto, es bastante importante. Dentro de la historia de la bioética, hay varios documentos o hitos que debemos recordar. Quizás uno de los más importantes es el Código de Nuremberg,
¿El Código de Nuremberg qué es? Es una sentencia que se realizó sobre algunos oficiales nazis que habían hecho experimentos en seres humanos. Entonces, ¿cuál es la importancia del Código de Nuremberg? Que gracias a este antecedente histórico se genera la necesidad del consentimiento informado, ¿ok? Consentimiento informado para participar en experimentos. Lo que vendría a ser ahora un consentimiento informado para la participación en investigación en ensayos clínicos. Eso deriva ¿de dónde? Del Código de Nuremberg. Otro evento importante es la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki es más amplio que el Código de Nuremberg. ¿Por qué? Porque regula en general la investigación en seres humanos. Pero no solamente considera al consentimiento informado, sino además también contempla otros aspectos. Por ejemplo, el uso de placebos, ¿sí? El uso de placebos también va a tener consideraciones respecto al consentimiento informado, a la aleatorización al momento de recibir tratamiento, etc., ¿no? Entonces la Declaración de Helsinki es más amplia y se genera en la Asamblea Mundial de la Salud. Y se va actualizando además, se va actualizando de acuerdo a cada época. Luego tenemos al experimento de Tuskegee. Este experimento es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque es este hito histórico que va a dar paso a la generación de 4 principios bioéticos. ¿Qué es el experimento? ¿Qué fue el experimento de Tuskegee? Fue un experimento que se realizó sobre pacientes afroamericanos con el diagnóstico de sífilis. Estos pacientes tenían el diagnóstico de sífilis y más o menos se realiza entre la década del 50 y la década del 70. Si recordamos un poco de historia respecto al descubrimiento de los antibióticos, para este punto ya teníamos disponible la penicilina, es decir, ya existía un tratamiento contra la sífilis. Pero ¿qué hicieron estos investigadores en el estado de Alabama? En lugar de administrar el tratamiento, el gold estándar, que ya estaba disponible, no, lo que hacían es que le daban placebos y estaban estudiando la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando se descubrió esto, cuando se descubrió que había gente enferma y en lugar de darles tratamiento, lo que se estaba viendo era la historia natural de la enfermedad, pues se desató un escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba yendo pues contra derechos humanos y contra principios bioéticos que aún no se habían establecido. Entonces, a raíz de esto, a inicios de la década del 70, en el año 72, pues se formula el informe Belmont, ¿sí? Porque se descubre, y esto fue un escándalo, ¿no? El escándalo del experimento de Tuskegee. Entonces se realiza el informe Belmont. El informe Belmont inicialmente define 3 principios bioéticos solamente, ¿ok? Y especialmente estuvo centrado en ¿qué? En la investigación. Si ustedes se dan cuenta, hasta este punto, todos los hitos históricos nos hablan de ¿qué? De la investigación en seres humanos. Pero un año después de la publicación del informe Belmont, en el año 72, Beauchamp y Childress publican los 4 principios bioéticos que conocemos hasta ahora, ¿sí? Y estos principios bioéticos, es decir, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, se hacen en el marco de la relación médico-paciente, más que centrarse solamente en la parte de investigación. ¿Okay? Entonces, finalmente, los 4 principios bioéticos, como los conocemos ahora, fueron formulados por Beauchamp y Childress. Listo. Entonces recuerden esto porque es importante, ¿no? Los 4 principios bioéticos que los vamos a ver en la lámina siguiente. Ahora, antes de profundizar en la parte de principios bioéticos, también hay que ver 2 puntos importantes, que es lo que corresponde a la actitud del médico ante un paciente terminal. ¿Cómo vamos a definir un paciente terminal? Vamos a encontrar 2 definiciones, ¿no? El paciente terminal lo vamos a definir como aquel paciente que tiene
menos de 6 meses de esperanza de vida, pero en otras bibliografías podemos encontrar que es aquel que tiene menos de 12 meses. ¿Ya? Entonces, menos de 12 o 6 meses de esperanza de vida, a esta persona le vamos a denominar paciente terminal. Entonces, el médico va a tomar una postura respecto al tratamiento que le va a brindar este paciente. Y esta postura, esta actitud se va a definir en la distanasia, la ortotanasia o la eutanasia. La distanasia corresponde a el encarnizamiento terapéutico, también se le puede denominar así, encarnizamiento u obstinación terapéutica. Aquí, ¿qué sucede? Que el médico lo que hace es prolonga la vida ¿de quién? Va a prolongar la vida del paciente. Entonces vamos a tener más tiempo de vida, ¿sí? Pero vamos a tener además más sufrimiento, ¿sí? Más vida y más sufrimiento para el paciente. Más vida y más sufrimiento. Ya está. Luego tenemos la siguiente actitud, es la ortotanasia. La ortotanasia también se le conoce como los cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Ya está. Entonces, aquí no prolongamos la vida. En la ortotanasia, la esperanza de vida se mantiene igual. Lo que varía, ¿qué es? Es que más bien disminuimos el sufrimiento. ¿Ya? Entonces, igual esperanza de vida, pero con menor sufrimiento. Ojo, cuando aplicamos estos cuidados paliativos, no solamente se realizan sobre el paciente, sino que también se van a realizar sobre ¿quién? Sobre la familia, ¿sí? Entonces, igual vida, menos sufrimiento. ¿A través de qué? De tratamiento paliativo para el paciente, pero soporte emocional para la familia, ¿ok? Entonces, aquí es para el paciente y la familia. Y por último, la eutanasia. ¿La eutanasia qué es? La buena muerte. Entonces, aquí más bien lo que hacemos es disminuimos el tiempo de vida y también vamos a disminuir el sufrimiento del paciente. ¿En nuestro país está permitida la eutanasia? No. ¿Ya? La eutanasia, por si acaso, en el Perú no está permitida. En el Perú no. ¿Ya? Listo. Entonces, como médico podemos tomar cualquiera de esas tres posturas ante un paciente terminal. Si ustedes están trabajando, están en un ambiente hospitalario, conocen que su establecimiento de salud tiene un comité de bioética, ¿cierto? Muy bien, entonces existe ya un marco normativo que obliga a los establecimientos de salud, especialmente a los del tercer nivel de atención, a tener un comité de bioética. Este comité de bioética, de forma obligatoria, se va a conformar, pero es un comité de ética en investigación. Entonces, todas las IPRES del tercer nivel deben de tener un comité de ética, pero es de investigación. En cambio, los comités de bioética clínicos en realidad todavía se están conformando. No existe un marco normativo que exija a los comités o a los establecimientos de salud conformar comités de bioéticas clínicos. ¿Qué quiero decir? Que los comités de bioética en investigación, ¿qué es lo que van a hacer? Son comités de ética en investigación simplemente, o sea, aprueban, por ejemplo, los protocolos de investigación, pero no toman decisiones o no se manifiestan respecto a casos, por ejemplo, de pacientes terminales, a casos de objeción de conciencia, porque estos casos, tanto de pacientes terminales como objeción de conciencia, corresponderían a ser resueltos por parte de comités de bioética clínicos. Pero los comités de bioética clínicos no tienen un marco normativo en la actualidad. Por lo tanto, aquí no es obligatorio. Y quizás quien encabeza esto es el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Ellos sí tienen un comité de bioética clínico que se ha establecido, tiene su resolución, etc. Pero los demás establecimientos de salud, como no es algo exigido, pues no lo han conformado, ¿ok? Ellos van a tomar decisiones en cuanto a ¿qué? A la parte de investigación.
En cambio, los comités de bioética clínicos toman decisiones en función de ¿qué? De la relación médico-paciente. Listo, básicamente es eso entonces. Muy bien, ahora vamos a revisar los principios bioéticos. Bien, vamos a tener 4 principios bioéticos que, como les comenté, nacen en la década del 70 a raíz del escándalo o el experimento de Tuskegee, que inicialmente se publica el informe Belmont y posterior a ello, Beauchamp y Childress definen cuáles son los 4 principios bioéticos, ¿no? Entonces acá los tenemos: 1, autonomía; 2, beneficencia; 3, no maleficencia; y 4, justicia. La autonomía, ¿en qué se sustenta? En la autodeterminación. ¿De quién? Del paciente. Por lo tanto, el actor principal, ¿quién va a ser? El paciente. Ya está. Cuando ustedes lean los casos clínicos que les hagan referencia a la autonomía, siempre les van a poner un caso en el cual el paciente no da su autorización para hacer cierta cosa, ¿no? No da su autorización, por ejemplo, para que le realicen un procedimiento, no da su autorización para que publiquen su nombre, su fotografía, etc. Entonces, cuando se vulnera esa autorización, esa autodeterminación del paciente, se está vulnerando el principio de autonomía. Además, el consentimiento informado también se sustenta en este principio. Ya está. Consentimiento informado. ¿Ok? Este principio va a tener un conflicto. ¿Con quién va a tener el conflicto? Con el principio de justicia. Es lo común. Autonomía versus justicia. Por ejemplo, tenemos una persona que no quiere usar su mascarilla, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a apelar la persona? A su autodeterminación. Y eso va a tener conflicto con el principio de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia lo que busca es el bien común. Entonces, el bien común que manda que se use pues la mascarilla en un contexto de pandemia, de COVID-19. ¿Por qué? Porque puede haber contagio a través de la emisión de aerosoles, a través de la emisión de gotas o macrogotas al momento de hablar, de respirar, ¿no? Entonces ahí tenemos un conflicto. Pero cuando tenemos ese conflicto, autonomía, justicia, ¿quién le gana? Le va a ganar la justicia. Es decir, el bien común, desde el punto de vista bioético, va a primar sobre el bien individual. Tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, esto mismo aplica, por ejemplo, para aquellas enfermedades que son consideradas enfermedades infecciosas, motivo de interés en salud pública, ¿no? Hay que notificarlas sobre la autonomía del paciente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se ve en epidemiología, ¿no? Hay un conjunto de patologías que se deben notificar al Ministerio de Salud y obviamente eso se hace pues con o sin la autorización del paciente, porque el principio de justicia, del bien colectivo, del bien común, está por encima del bien individual. Muy bien. Ahora, ejemplos. Ejemplos clásicos que le van a preguntar es el consentimiento informado. Entonces, todos los casitos de consentimiento informado hacen referencia ¿a qué? Al principio bioético de autonomía. ¿Ya? Eso es lo más común que les pueden preguntar. Lo otro que les podrían preguntar es situaciones en las cuales se está vulnerando la confidencialidad del paciente. Cuando se vulnera la confidencialidad y eso no persigue un principio de justicia, sino simplemente es una vulneración de la autonomía, de la voluntad del paciente, entonces también se está transgrediendo el principio de autonomía. Son los dos casos más comunes que ustedes van a ver en los exámenes. Muy bien, ahora vamos a ver el principio de beneficencia. El principio de beneficencia, ¿a qué hace referencia? A hacer el bien, ¿ok? Entonces, la beneficencia es un principio que depende de la acción del médico, ¿ya? O sea, por lo tanto es algo positivo. El médico tiene que hacer algo por el paciente, es decir, se transgrede este principio cuando se deja de hacer algo por el paciente, algo positivo. Entonces, ¿quién es el actor principal acá? El actor principal, ojo, no necesariamente es el médico, sino más bien el actor es la relación médico-paciente.
¿ya? La relación médico-paciente. ¿Ok? ¿Con quién va a tener conflicto el principio de beneficencia? Con el principio de no maleficencia. ¿Pero quién gana? Gana la no maleficencia. O sea, primero es no hacer daño antes de hacer algo por el paciente. No te olvides. ¿Ah? Principio beneficencia, no maleficencia. En ese conflicto, ¿quién va a ganar? Gana la no maleficencia. Conflicto, autonomía, justicia, gana la justicia. Entonces, ejemplos de beneficencia. Dar el tratamiento adecuado. Por ejemplo, dar un buen tratamiento es aplicar el principio de beneficencia. Pero los ejemplos generalmente son al revés. Son ejemplos de transgresión. Los casos que nos ponen son casos en los cuales se ha transgredido este principio. Y vamos a tener algunos ejemplos. Podemos citar al médico que no le da el tratamiento gold estándar al paciente, por algún motivo. ¿Ya? Entonces, en vez de darle el gold estándar, le da otro tratamiento. Por ejemplo, médico que en lugar de darle el tratamiento gold estándar, lo mete en un ensayo clínico y no le informa ni nada. Entonces está transgrediendo la beneficencia. Ese sería un buen ejemplo para este caso. ¿Ok? Luego tenemos el tercer principio, que es el de la no maleficencia, el de no hacer daño. Este principio más bien es, le pongo menos porque se ejecuta cuando el médico deja de hacer, ¿sí? Es por defecto más bien. Entonces el actor principal aquí sí es el médico. Ya está. ¿Con quién va a tener conflicto? Con la beneficencia. Pero ¿quién gana? Ya sabes, ¿no? Que el que gana es la no maleficencia. Ya está. Entonces, ¿qué casitos tenemos? Todos los casitos de distanasia, ¿sí? Los de encarnizamiento terapéutico. Entonces nos van a poner casitos de encarnizamiento terapéutico y te van a preguntar qué se ha transgredido. Se ha transgredido la no maleficencia. Porque primero es no hacer daño. Entonces, si tú intubas a un paciente que ya no tiene la capacidad de recuperarse, entonces estás transgrediendo la no maleficencia. Todos los casitos de encarnizamiento van a caer aquí. 4. Justicia. Justicia es el bien común. A eso se refiere. Entonces, ¿quién es el actor principal? La sociedad. ¿Con quién va a tener conflicto? Con el principio de autonomía. Pero ¿quién va a ganar? Ya sabes que gana el de justicia. Ejemplos hay bastantes, ¿no? O sea, por ejemplo tenemos la vacunación. La vacunación obligatoria es un principio de justicia. Puedes creer también que es beneficencia, ¿no? Y podría ser, pero recuerda que la beneficencia se da entre relación médico-paciente, uno a uno. En cambio, la justicia viene desde el Estado hacia toda la población. Así que los ejemplos corresponden a acciones de salud pública. Listo, eso es en cuanto a principios bioéticos, sus conflictos, ya sabes cuáles son los actores y hemos citado algunos ejemplos. Los últimos dos temas dentro de bioética que hay que recordar son la interrupción de la gestación y la objeción de conciencia. Entonces la primera pregunta es, ¿en nuestro país es posible interrumpir la gestación? Y la respuesta es sí, sí se puede interrumpir la gestación. Pero solamente, y eso se le va a llamar aborto obviamente, pero lo que está permitido en el país es el aborto terapéutico. Ahora, ¿qué le llamamos aborto terapéutico? Cuando está en peligro la vida ¿de quién? De la gestante, ¿ya? Solo cuando está en peligro la vida de la gestante. En otro caso, no. Si, por ejemplo, yo sé que el producto tiene algún tipo de malformación e interrumpo esa gestación, eso se conoce como aborto eugenésico. El aborto eugenésico no está permitido en nuestro país. Solamente está permitido el aborto por indicación terapéutica, que es cuando la vida de la madre está en peligro. Pero es así de sencillo. Una madre se acerca y dice, mira, mi vida está en peligro, quiero interrumpir la gestación. No, hay unos pasos que seguir, ¿ok?
Entonces, primero, la madre tiene que acudir ¿a dónde? A un establecimiento de salud, y el médico tratante identifica este caso que podría poner en riesgo la vida de la madre, y lo que le informa es al jefe de servicio. El jefe de servicio lo que va a hacer es convocar y si es que no hay jefe de servicio, el director, una junta médica. Esta junta médica, de acuerdo a la norma, a la directiva, debe estar conformada por 3 médicos gineco-obstetras, ¿ok? Estos van a decidir si es que corresponde la interrupción de la gestación o si es que no corresponde, ¿ok? Y si es que sí corresponde, entonces se designa a un ginecobstetra dentro de este equipo y se interrumpe la gestación, ¿ya? ¿Qué casos son los que pueden generar esta interrupción de la gestación? La norma define 10, ¿no? Colocan ahí a la mola, al embarazo ectópico, a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero grado 3 o 4, el lupus con daño de órgano blanco, hipertensión y diabetes también con daño de órgano blanco, o cuando la madre tiene algún diagnóstico oncológico que requiera quimioterapia, radioterapia, también va. Pero dentro de todas estas causas se resumen finalmente en la última, ¿no? Que nos dicen que es cuando la vida de la madre está en peligro. Cualquier condición que ponga la vida de la madre en peligro, entonces se puede seguir este protocolo para interrumpir la gestación, ¿ok? Entonces se puede interrumpir la gestación, sí, pero siguiendo los pasos que he mencionado. Muy bien, ya está. Ahora, ¿qué sucede si es que el jefe de servicio designa a algún médico que no desea realizar esta interrupción de la gestación? El médico puede decir, no, yo no quiero participar. Sí, sí lo puede decir. Y ese proceso se llama la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia corresponde a la prerrogativa que tiene el médico para negarse a realizar el acto médico. Ya está. ¿Se puede entonces un médico negar a realizar el acto médico? La respuesta es sí. ¿Pero en qué condiciones? Siempre que exista otro médico que también pueda realizar el mismo procedimiento, que tenga el mismo conocimiento. ¿Cuál es la base legal para negarse a realizar el acto médico? Pues la Constitución política, ¿sí? Que nos habla de la libertad, y obviamente también la Ley General de Salud, y además la Ley del Trabajo Médico. Muy bien, entonces el médico sí se puede negar, sí. ¿Quién va a ser el objetor aquí? El objetor corresponde al médico. ¿Pero en qué casos? En el caso en el cual existe otro profesional capacitado para realizar ese procedimiento, esa atención que se requiere, ¿no? Entonces, casitos comunes, por ejemplo, tenemos a los casos en los cuales hay religiones en los cuales el médico no trabaja domingo, ¿no? El médico no trabaja el día domingo. ¿Listo? ¿Ya? Pero ¿qué sucede si es el único médico dentro de una comunidad? No hay otro médico y hay alguien enfermo y es una emergencia. Entonces el médico ahí no se puede negar, no puede decir, no, yo domingo no trabajo, sábado no trabajo. No, tiene que atenderlo, ¿ok? Luego, ¿en qué caso sí podría ser? En el caso de la interrupción de la gestación. Ahí sí se podría dar. ¿Por qué? Porque recuerden que se hace una junta médica con por lo menos 3 ginecobstetras. Entonces, si uno no lo va a hacer, puede hacerlo el otro. ¿Ya? Ese es un buen caso, entonces, en la que se puede cumplir la objeción de conciencia. Siempre que en el medio exista otro médico que pueda realizar esa acción, entonces se puede apelar a la objeción de conciencia si es que el médico no lo quiere hacer, ¿no? ¿Por qué no lo quiere hacer? Por sus creencias, por su religión, por sus valores, por lo que sea, simplemente no quiere atender a ese paciente, está en su derecho de ejercer la objeción de conciencia. Muy bien.